como siempre hacemos un repaso de la clase pasada y vamos por la clase ya 35. La clase 34 vimos el segundo sacramento de lo que los protestantes creen y era la cena del Señor y entonces hicimos una buena extensión, hablamos bastante sobre esto y también cómo son vistas por medio del luteranismo, del swinglianismo y la reforma y también obviamente la parte católica romana. Vimos también, digamos, otro medio de gracia que es la oración, la comunión también y el sufrimiento y terminamos hasta ahí. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver ahora cómo ha sido la iglesia durante la historia. Vamos a ver un poco cómo son, principalmente cómo se organiza todo en varias iglesias. También vamos a ver, digamos, prácticamente lo que ha pasado durante todos estos siglos. Y lastimosamente este libro llega hasta cierto punto de la parte moderna. Creo que este libro fue hecho en el momento que el Papa Juan Pablo II está liderando la Iglesia Católica. Entonces creo que todas las referencias que van a ver va a ser de eso. Y vamos a terminar la doctrina de la Iglesia viendo de la aplicación práctica de todo lo que hemos visto hasta ahora de toda la doctrina o la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Entonces, vamos a ver los sistemas de organización. Podemos distinguir 4 modelos generales, aunque muchos grupos no caen estrictamente dentro de ninguno de ellos. El primero sería el episcopal, que es el gobierno por obispos, que en griego es episcopoi, y es el orden seguido por las iglesias anglicanas, luteranas y con ciertas modificaciones las metodistas. Se reconoce un ministerio triple que comprenden obispos, presbíteros, principalmente clérigos locales que tienen dirección en el nivel parroquial y congregacional, y diáconos o diaconisas que tienen un ministerio auxiliar en la iglesia. En la práctica, los diáconos son generalmente presbíteros novicios. Solo los obispos pueden ordenar a otros en el ministerio y su sucesión se remonta a siglos pasados. Este sistema no puede pretender ser bíblico si con eso significamos o tratamos o nos referimos a que el Nuevo Testamento lo exige en forma incontrovertible. Ahora, se acepta ampliamente entre los eruditos de todas las tradiciones que los términos griegos episcopos, que es obispo, y presbíteros, que es anciano, son equivalentes en el Nuevo Testamento y pueden ver las referencias ahí después de esta clase. De hecho, me equivoqué ahí y puse Filemón 1 y es 1.1, pero ahí dice como 1L. Ahí me equivoqué. Eso es que cuando paso las clases, le tomo una foto al libro y las paso en digital. Y hay cosas que el libro, bueno, cuando ese traspaso de digital al libro, del libro al digital, perdón, a veces no sale todo correcto y no me di cuenta de eso. Ni modo. Continuamos entonces. Por consiguiente, la interpretación nuevo testamentaria de obispos en general no es la que se encuentra en el sistema episcopal. Eran dirigentes de la iglesia local. Varios de ellos operaban comúnmente en una congregación siguiendo el modelo de los ancianos del Antiguo Testamento en la sinagoga judía. Aquí en lugar de puse testamento, puse estamento. No sea tan mi amor. Bueno, así que, por lo tanto, los episcopales señalan otros 2 factores significativos en apoyo a sus procedimientos. El primero, entonces, sería la presencia en la iglesia primitiva de ministerios que trascendían aquellos basados en las congregaciones locales. Los apóstoles son el ejemplo más sobresaliente. Aparentemente los profetas también actuaron algunas veces en esa forma. Timoteo, Tito y Santiago se consideran representantes de esta tercera dimensión del ministerio nuevo testamentario, ya que evidentemente están investidos con responsabilidades sobre varias congregaciones. Segundo, no hay dudas de que el ministerio triple se remontan casi hasta la era apostólica y que hacia la mitad del siglo II era el modelo casi universal de ministerio cristiano. Cuando la iglesia tuvo que enfrentar la herejía desde adentro,
y la persecución desde afuera reforzó la dirección oficial, particularmente el episcopado, para afrontar esas amenazas. Consecuencia, es un tipo de ministerio que puede anotarse el mérito de haber demostrado su valor para la iglesia a lo largo de los siglos. El siguiente sistema sería el presbiteriano. El gobierno por ancianos, que es presbiteroi, caracteriza a las iglesias reformadas y presbiterianas en todo el mundo, y con ciertas modificaciones episcopales también a las metodistas. Generalmente los ancianos se unen en un cuerpo central como una asamblea nacional, y en presbiterios locales con jurisdicción sobre territorios geográficos menores. Un tipo de presbiterianismo también funciona donde una iglesia local está gobernada por un grupo de líderes designados, como el consejo supervisor o una reunión de ancianos en algunas iglesias independientes. Este sistema afirma tener autorización bíblica directa basada en la norma nuevo testamentaria de nombrar a los ancianos en las congregaciones locales. Estos dirigentes aparecen en consulta con los apóstoles en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Entre los ancianos de la congregación actual, uno de ellos puede ser nombrado como anciano docente para ministrar la palabra y los sacramentos. A diferencia de los otros ancianos gobernantes que comparten con el anciano docente del liderazgo efectivo, y pueden verlo en 1 Timoteo ahí. En un nivel más general, el gobierno está normalmente ejercido por un sistema de comisiones o consejos nombrados por la iglesia, con autoridad graduada. El presbiterianismo también reconoce el derecho de toda la congregación de tener voz en la selección de ministros. Los diáconos actúan en un ministerio de apoyo con relación a los asuntos cotidianos de la iglesia. A diferencia del episcopalismo, todos los ministros tienen el mismo rango formal. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte del presbiteriano. Ahora sigue el congregacionalista, que es independiente. Es el gobierno por toda la congregación local, y este modelo es seguido por las iglesias bautistas, congregacionalistas, pentecostales generalmente, y otras iglesias independientes. La iglesia local es la unidad fundamental, o sea, ningún dirigente individual o cuerpo eclesiástico puede ejercer derechos sobre ella. Todo lo que atañe a la conducción interna de la iglesia se somete en definitiva al juicio de toda la congregación, en la que el ministro, los diáconos y los ancianos, si los hay, están al mismo nivel que los demás miembros. Cada congregación local tiene libertad para interpretar el pensamiento de Cristo sin interferencia de otras congregaciones o entidades, aunque en la práctica la mayoría de las iglesias independientes se unen con otras en asuntos de interés común. La ordenación para el ministerio se puede llevar a cabo sin comprometer a otras iglesias, aunque en esa práctica es poco común. En realidad, muchos congregacionalistas ven que esa representación más amplia es esencial. El ministerio es generalmente doble. Ministros, o sea, los pastores, y diáconos, también se le puede decir ujieres, servidores, como quieran, aunque en algunos casos el pastor comparte la responsabilidad espiritual con un grupo de ancianos. Algunas iglesias congregacionalistas, como los Hermanos Libres, tradicionalmente han cuestionado la validez de señalar a un individuo para ministrar en la congregación local, aunque esta posición no se mantiene hoy con tanta regularidad. Los partidarios apelan a la importancia de la iglesia local en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, la escritura usa el mismo vocabulario con relación a la naturaleza de la iglesia, tanto en el sentido local como total. Además, en el Nuevo Testamento faltan pruebas de una imposición sobre la vida de la congregación local por parte de cuerpos más amplios o de un dirigente de fuera de sus filas, con la excepción obvia de los apóstoles o sus delegados personales como Tito y Timoteo. En la base de este planteamiento está la convicción de que la jefatura de Cristo en la iglesia implica su presencia inmediata entre su pueblo y su poder para transmitir su voluntad sin la mediación de ningún otro agente, ya sea individual o de cuerpo. En la práctica, el congregacionalismo reconoce el valor de la comunión y la cooperación mutua entre las iglesias, aunque no al punto de restringir la libertad definitiva del cuerpo local
o actuar de acuerdo con la voluntad del Señor según lo discierne. El movimiento de iglesias en casas, que se ha desarrollado en muchas partes del mundo, principalmente en asociación con el movimiento de renovación carismática, representa otra forma contemporánea de organización congregacional. Así como otros grupos congregacionales, los vínculos entre iglesias varían desde una independencia total, donde ninguna referencia se hace a cualquier otro cuerpo cristiano, hasta una relación fuerte de tipo denominacional con límites de compromiso y asociación claramente establecidos. Algunos de estos grupos dan el nombre de apóstol a sus líderes desde el punto de vista que este título tiene una validez perpetua hoy, o como parte de la obra de Dios en restaurar la iglesia a su realidad no testamentaria original, o simplemente como un medio por el cual el Espíritu vivo sigue liderando a su pueblo en la verdad y realidad de Dios. Entonces hay muchas razones para pensar que estas iglesias usan el término apóstol para aquel líder de varias iglesias, ¿verdad? El siguiente sería el católico romano, el siguiente sistema de organización. El catolicismo es fundamentalmente una expresión histórica, particularmente del sistema episcopal. Ya hemos observado algunas distorsiones de las normas bíblicas en su comprensión de la Iglesia. La característica singular de su organización es la primacía del obispo de Roma, o sea, el Papa. También difiere de las iglesias reformadas en su concepto de clero sacerdotal, que se encuentra también en las iglesias ortodoxas de Oriente y entre algunos anglicanos. Entonces, de este breve resumen, es obvio que ni el sistema episcopal, ni el presbiteriano, ni el congregacionalista pueden pretender el derecho exclusivo del apoyo de las escrituras, aunque esto lo negarían algunos dentro de cada una de esas tradiciones, ¿verdad? Esto no implica sugerir que el testimonio bíblico deba ser dejado de lado y el asunto determinado sobre bases pragmáticas. Pero, a fin de identificarnos con el cuerpo de Cristo, necesitamos integrarnos a alguno de estos grupos. Y es esencial cierto grado de compromiso con sus sistemas para dar significado a esa afiliación. Sin embargo, debemos reconocer tanto los límites como el alcance de nuestras convicciones en asuntos que no contradicen claramente la enseñanza bíblica y ejercer aquella caridad que es la característica del pueblo de Dios. Entonces, bueno, aquí hacen la referencia a Juan 13 del versículo 34 y un versículo más adelante. Entonces, lo que aquí dice es que obviamente hay que meterse en uno y un ejemplo sería yo que aunque yo estoy en una iglesia pentecostal, no todo lo que enseña denominacionalmente una iglesia pentecostal, yo estoy de acuerdo. Pero yo estoy en una iglesia pentecostal porque es prácticamente aquello que me hace espiritualmente crecer. O sea, yo siento que en esa iglesia es lo que me haría espiritualmente crecer. Y entonces, aunque no estoy de acuerdo en todo lo que enseñan, estoy afiliado a este tipo de iglesias. Entonces, el siguiente sería las perspectivas históricas. Entonces vamos a empezar a ver un poco de qué es lo que ha pasado durante los siglos. Empezando desde los primeros siglos. Dice que en el periodo inmediatamente posterior a la era apostólica, y la iglesia se concebía como el pueblo de Dios, la nueva sociedad espiritual de creyentes en Jesús en la que se integraban, a la que se ingresaba por medio del bautismo. Era algo así como una tercera raza, en contraste con los gentiles y los judíos. Se caracterizaba por sus elevadas normas morales y su estrecha vida comunitaria. Entonces, durante el segundo siglo, ocurrieron cambios perceptibles. El surgimiento de la herejía exigía límites claros. Las tradiciones apostólicas autorizadas fueron protegidas por obispos que se consideraban sucesores de los apóstoles. Esta acción estimuló las estructuras centralizadas y el carácter esencial espiritual de la iglesia se dio lugar a la idea de la iglesia como una institución externa. Esto no ocurrió sin resistencia. El montanismo del segundo siglo, el novacianismo del tercer siglo y el donatismo del cuarto siglo, en diferentes formas, intentaron recuperar la pureza espiritual y moral primitiva.
La jerarquía de la iglesia en general rechazó estos movimientos y la tendencia siguió. Así, para Cipriano, que escribió a mediados del tercer siglo, el apartarse de la iglesia visible, cuya base es el episcopado, implicaba perder el derecho a la salvación. Más de un siglo después, Agustín aceptó que la iglesia es la compañía invisible de los escogidos, la comunión de los santos, que tienen el espíritu y se caracterizan por el verdadero amor. Pero sostenía que la verdadera iglesia radicaba en la iglesia católica, que esgrimía la autoridad apostólica a través de su sucesión episcopal histórica. Solo dentro de su esfera es posible estar lleno del amor divino, dice Agustín, y recibir el Espíritu Santo por medio de los sacramentos. Durante los primeros siglos, la iglesia se dividió entre el oriente y el occidente. Aunque las raíces de esa separación residen en las divisiones administrativas y políticas del Imperio Romano, eclesiásticamente surgió por no resolver los debates posteriores al Concilio de Calcedonia referentes a la persona de Cristo. Las iglesias de Oriente simpatizaban más con Nestorio, y esto lo podemos ver, de hecho ya lo vimos sobre lo que es el nestorianismo. Que era prácticamente que querían preservar la humanidad de Cristo y separaban la naturaleza y cuestionaban esa unidad personal que tenía de las dos naturalezas y cuestionaba también la encarnación. Esto lo vimos, para los que quieren ver, está en la clase que se llama Una sola persona, era de la doctrina de la persona y obra de Cristo, por si quieren verlo después. Ahí lo voy a poner en el video editado en una cosilla blanca ahí que sale con una etiqueta. Y luego con el enfoque monofisista. Y este enfoque significa que el concepto de que la encarnación habla solo una naturaleza. Estos también estaban en desacuerdo respecto al Espíritu Santo, pues sostenían que el Espíritu procede solo del Padre, mientras que el Occidente sostenía la doble procedencia del Espíritu, o sea, del Padre y del Hijo. Estas iglesias orientales se conocen actualmente como las iglesias ortodoxas. Luego, para la Edad Media, esta era la base de todo en la sociedad y de acuerdo con eso no requería ninguna justificación teórica. Se pueden observar en particular dos cambios. Primero, la tradición de que a Pedro se le había dado primacía sobre los otros apóstoles. De nuevo, esto es una recapitulación de todo lo que ha pasado durante los siglos. La tradición de que a Pedro se le había dado primacía sobre los otros apóstoles y que había sido el primer obispo de Roma fue complementada con la afirmación de que esa autoridad superior se había transmitido a los sucesores de Pedro en el obispado de Roma. Hacia los comienzos del siglo VII, el Papa fue aclamado como el obispo universal. Este cambio en el papado fue resistido en Oriente y aumentó la separación entre Oriente y Occidente. Segundo, la Iglesia Católica visible se identificó más con el reino de Dios. Este punto de vista, basado en una mala interpretación del concepto de Agustín, fue apoyado por la circulación de dos documentos falsificados del siglo IX, que pretendían que la idea tenía antigua autoridad. Como resultado, se hacían cada vez más esfuerzos para poner los asuntos culturales y políticos bajo la influencia de la Iglesia. Ya lo que sigue es la Reforma. A principios del siglo XVI, una discusión acerca de las indulgencias, o sea, certificados papales que garantizaban la absolución, se tornó pronto en un asunto relacionado con la naturaleza misma de la Iglesia. Dirigidos por Martín Lutero, los reformados desafiaron toda la estructura del catolicismo medieval en nombre del Evangelio de Salvación por solo la gracia. Cuando la vía para la reforma interna fue bloqueada, salieron del redil romano y fundaron nuevas congregaciones reformadas de las que surgieron las iglesias protestantes. El concepto reformado de la iglesia implica prácticamente volver a escribir los libros de teología de siglos anteriores. Entonces, la reforma no produjo un enfoque común, sino un solo planteamiento que cubría varias interpretaciones relativamente diferentes. Lutero rechazó las pretensiones romanas respecto a la infalibilidad de la Iglesia bajo el gobierno del Papa, el sacerdocio y el funcionamiento automático de los sacramentos, o sea, la pretensión de que automáticamente transmitían gracia
ya sea que hubiera o no fe por parte del receptor. Restauró la idea de la iglesia como una comunidad espiritual de creyentes, todas las cuales son sacerdotes de Dios, pero retuvo el bautismo infantil. Luego Calvino agregó un énfasis en la disciplina y en la función educacional de la iglesia, y en Ginebra intentó reformar toda la sociedad por medio de la palabra de Dios. Un tercer concepto de la iglesia que se puso de manifiesto en la misma época se ha convertido cuestionablemente en el más influyente de todos. Era la idea de los anabaptistas, así llamados porque insistía en que el bautismo era solo para los creyentes y en consecuencia se rebautizaban. De ahí sale la palabra ana de rebautizarse. A los que habían recibido el bautismo en la infancia. A pesar de los pocos extremistas que desafortunadamente llamaron la atención del público en los libros de historia, generalmente era gente de visión equilibrada y devoción destacada. Buscaban una reforma más completa que la de Lutero y Calvino, una iglesia sectaria, entre comillas, constituida solamente para aquellos que profesaban fe y daban muestras de su realidad. Minimizaban las fórmulas eclesiásticas y las jerarquías en el ministerio y lo central era la experiencia individual inmediata de la gracia de Dios. Enseñaban la estricta separación entre la iglesia y el Estado. Y ya para la época moderna de la Reforma han surgido las principales ramas del protestantismo histórico que se han desarrollado junto a la tradición romana. Podemos observar algunos factores importantes del periodo reciente. Y el primero sería que la identificación entre el Estado y la Iglesia ha sido constantemente en retroceso. Por eso, la religión se ha convertido cada vez más en un asunto de convicción personal libremente determinada, aunque en la mayoría de las democracias occidentales se le ha dado a una de las iglesias reformadas derechos y privilegios especiales como Iglesia Nacional. El segundo sería que el movimiento misionero mundial ha llevado el evangelio cristiano a los confines de la tierra. De este esfuerzo visionario y profundamente sacrificado ha surgido el fenómeno de la comunidad cristiana internacional, que es la Iglesia de Jesucristo hoy. Tercero, relacionado con los puntos anteriores, está el desarrollo del movimiento ecuménico e internacional, que condujo a la formación del Concilio Mundial de Iglesias. De hecho, es interesante porque hace poco el propio Edgar Pacheco habló sobre eso. En 1948, el movimiento, aunque desaprueba la meta de unificación mundial de la cristiandad, ha promovido constantemente el movimiento en dirección. Durante los años 60 y 70, en particular, su camino se volvió un poco espinoso debido a que este Consejo Mundial de Iglesias, o CMI más pequeñito, defendió algunas posiciones teológicas radicales y heterodoxas. O sea, heterodoxas es aparte, así como algo que normalmente no se ha creído. Más recientemente ha tenido la tendencia de modificar estas posturas y han expresado una apreciación renovada por la importancia de la misión en la vida de las iglesias. Aunque esto último ha sido apagado en cierta forma por una deferencia mayor a otras religiones mundiales y diálogo con ellas. Las iglesias ortodoxas han llegado a desempeñar un papel más importante en los asuntos del CMI y los vínculos con la Iglesia Católica Romana. Por eso yo pregunté si alguien sabía si la Iglesia Católica Romana está en el CMI todavía. Que dice que no es un miembro completo del CMI y han sido profundizados esos vínculos. Algunos evangélicos lo apoyan, otros, aunque ligados a él por su afiliación denominacional, no sienten mucho entusiasmo a su favor, en parte porque no han estimulado el esfuerzo evangelístico y misionero fervoroso. Otros aún, recelosos de sus intenciones finales y ahuyentados por su liberalismo teológico, se mantienen totalmente apartados. Así que durante el último periodo los evangélicos han descubierto su propio sentido de solidaridad global, notablemente en el movimiento que se llama de Lausana, fundado en una reunión internacional grande en Lausanne en 1974 y promovido por un congreso global posterior en Manila en 1994. Dice que se mantiene activo promoviendo conexiones y consultas entre evangélicos a nivel mundial en la promoción de la meta de la evangelización mundial. El cuarto punto dice que hay señales de cambio en la Iglesia Católica Romana.
Los 3 siglos posteriores a la Reforma y el Concilio de Trento vieron al catolicismo seguir su propio curso y rechazar conscientemente las ideas reformadas. Sin embargo, ha surgido un nuevo catolicismo, entre comillas, particularmente en el Concilio Vaticano II, que por alguna razón los católicos no siguen en las redes, ¿verdad? Que dice que fue convocado por el Papa Juan 23, Juan 23, ¿verdad? Es que a veces se me confunde los números romanos. La nueva apertura a las influencias modernas ha continuado en los años desde este concilio, incluso un grado sin precedentes de contacto con los voceros y las iglesias protestantes. Ha llegado a desempeñar un papel cada vez mayor en el movimiento ecuménico mundial, a pesar de no ser un miembro completo del CMI. El papado de Juan Pablo II ha visto una variedad de tendencias en juego. Los instintos básicamente conservadores del Papa han llevado al rechazo de dar cabida a los partidarios de la ordenación de la mujer, a un énfasis menor en María, a una más grande flexibilidad acerca del control de la natalidad y algo de concesión en cuanto al celibato de los sacerdotes. Su propia personalidad carismática, recuerden, como dije antes, este libro está como situado como en el momento que está Juan Pablo II al cargo, ¿verdad? Su propia personalidad carismática, su afición por los peregrinajes internacionales y su sensibilidad a la influencia de los de comunicación han traído nueva visibilidad a la iglesia. La disminución en el reclutamiento a la vocación sacerdotal sigue siendo preocupante. En el punto 5, en el otro extremo del ámbito eclesiástico, los últimos años han sido el surgimiento altamente significativo de nuevas iglesias y grupos cristianos independientes en todas partes del mundo. Muchos, aunque de ninguna manera todos, son pentecostales en su experiencia y en su culto. Entonces son fuertemente bíblicos y muchas veces manifiestan un gran fervor en pro de la evangelización, un espíritu de vida sacrificial y flexibilidad en cuanto a su estructura, y una premeditada apertura a los que creen ser la guía directa de Dios. Estas iglesias y grupos muestran una correspondiente ausencia de compromiso vital con la tradición cristiana o de las formas de fe representadas por las grandes ramas históricas de la iglesia. Si bien estos grupos son más evidentes en el occidente y el tercer mundo, tiene sus equivalentes en los países del antiguo bloque comunista. Muchos cristianos han sostenido un testimonio desafiante y valeroso detrás de las cortinas de hierro y bambú, donde los años de dominación comunista produjeron considerable crecimiento en las iglesias, a menudo a un costo enorme y sostenido. Es necesario mencionar el papel heroico del liderazgo de la iglesia en derrocar varios de los regímenes marxistas en Europa Oriental y al crecimiento asombroso en la China, mayormente a través de grupos no oficiales en casas. A pesar de que por la naturaleza del caso, el número exacto de cristianos en China hoy no se puede saber. El crecimiento de la iglesia allí desde la expulsión maoísta de misioneros occidentales a principios de los años 50 se podría decir que es la expansión numérica de más grande de la cristiandad del primer siglo. Y ya para terminar, el número 6 dice que el materialismo, particularmente en las naciones industrializadas de Occidente, han producido una secularización generalizada de la vida y una erosión correspondiente de las profundas convicciones cristianas de las generaciones anteriores. El impacto de este proceso se sigue sintiendo, especialmente entre los que abogan por formas liberales de cristianismo. No se puede ver ninguna posibilidad de recuperación en esos ambientes, con la desaparición del capital acumulado de generaciones de fe bíblica del que se nutren conscientemente estas variedades de grupos religiosos. Así que en el mundo actual es mucho más probable que las personas que no están persuadidas por las reclamaciones totales de Jesucristo comprometan su vida con la religión de la nueva era, o una amalgama personal de diferentes tradiciones espirituales
o a un culto extraño de los últimos días que optar por una versión diluida y desobrenaturalizada, que no tiene tanto cosa sobrenatural, ¿verdad? De la fe cristiana. Felizmente, muchas iglesias del tercer mundo mantienen una fe vibrante más claramente ligada al cristianismo de periodos anteriores. También ha habido un notable despertar de esperanzas entre las iglesias más antiguas con el redescubrimiento, particularmente por parte de la gente más joven, principalmente todos los que están viendo aquí, de la autoridad de la Biblia y el cristianismo como una experiencia viva y presente de Dios, una forma vital de vivir en el mundo. Aunque este renacimiento evangélico tiene ahora proporciones mundiales, es demasiado prematuro decir si es meramente una reacción ante el materialismo y las actuales crisis mundiales o si anuncia días nuevos y mejores entre el pueblo de Dios. Fuera de toda duda, los problemas masivos de la civilización internacional moderna hacen imprescindible un verdadero avivamiento. Y ya para el futuro de la iglesia, como obra del Espíritu Santo, la iglesia mira constantemente hacia el futuro. El Espíritu es la vida de la nueva era del reino pleno de Dios, el anticipo de la gloria venidera. Como tal imparte al pueblo de Dios un deseo de plenitud en que la novia será unida a su novio celestial. En consecuencia, no podemos limitar nuestro pensamiento de la iglesia como lo vemos ahora, que con frecuencia es tan diferente de la esposa celestial que está llamada a ser. Debemos acordarnos de soñar en esa gloriosa compañía venidera con la que Cristo está destinado a compartir su herencia eterna. Ninguna exposición de la doctrina cristiana de la Iglesia puede descuidar esta dimensión. Esto lo vamos a tratar en detalle en la parte 7. Estamos en la parte de 6 ahorita, sería en la próxima doctrina, que es de los últimos tiempos. Entonces, ya para terminar, bueno, no vamos a terminar enseguida, pero vamos a ver esta parte de pasajes bíblicos de este tema. Si usted hace cuestionarios sobre como tipo devocionales, usar estas preguntas. Ya eso es como para que esté en el video ya grabado, ¿verdad? No lo van a leer ahorita. Y la bibliografía que pueden ver sobre este tema. Y ya para terminar, es poquito esto, es la aplicación práctica. Entonces vamos a ver los diferentes temas que hemos visto. Por ejemplo, la importancia de la iglesia. La unión con Cristo implica necesariamente la unión con su pueblo. La iglesia no es solamente un medio de gracia útil para nuestro crecimiento. Es una parte necesaria de la experiencia cristiana que debemos tomar con tremenda seriedad. En este sentido, todo cristiano ya está en la iglesia, que representa el contexto básico de su fe. Fue el amor y la preocupación de Dios por la iglesia la que llevó a Cristo al Calvario. Por consiguiente, la medida de nuestra conformidad con la voluntad de Cristo será la medida de nuestra preocupación por la iglesia, su vocación y su extensión, su vida y su fervor, su comprensión y su convicción, su crecimiento y su unidad, su pureza y su santidad, tanto en sentido global como local. Luego, en la función de la iglesia en el culto, la iglesia es una comunidad adoradora. Tenemos que afirmar nuestro compromiso con el culto público y examinar nuestras actitudes respecto a ello. Como sacerdotes nuevo testamentarios, es nuestro privilegio y responsabilidad reunirnos semana tras semana para traer a Dios nuestra ofrenda de alabanza. ¿Cómo estamos ejerciendo este ministerio de adorar? Luego sigue la comunión. La iglesia es una comunión en el espíritu. Tenemos que afirmar nuestro compromiso con la comunión de nuestra iglesia o grupo local y examinar nuestras actitudes para con nuestros congéneres cristianos. Hay sentimientos de malicia, envidia u orgullo de los que debemos arrepentirnos. También puede que haya críticas, calumnias o chismes que debamos confesar, posiblemente una disculpa que pedir o heridas pasadas que perdonar. Puede que sea necesario una mayor generosidad en compartir en la hospitalidad, el tiempo y la amistad, o por medio de nuestro dinero y nuestras oraciones, o de alguna otra manera práctica. Luego en el ministerio, la iglesia es una comunidad de servicio. Tenemos que examinar nuestras actitudes y afirmar nuestro compromiso de servir en la iglesia y el mundo en el nombre de Cristo.
Esto implicará identificar Él o los dones del Espíritu de Dios que Él quiere que usemos para el crecimiento de nuestra iglesia local y el estar atentos a las oportunidades para servir en nuestro vecindario inmediato o lugares de trabajo. Para algunos, todo esto influirá profundamente en la elección de su profesión y también del lugar donde lo ejercerá. Y luego sigue el testimonio. La iglesia es una comunidad testificante. Tenemos que afirmar nuestro cometido y examinar nuestras actitudes en cuanto a ser testigos de Cristo en el mundo. Esto implicará enfrentar honestamente ciertos asuntos. Están mis oraciones dirigidas regular y fervientemente hacia la extensión del Evangelio en el mundo. Están inteligentemente dirigidas por medio del uso juicioso de la información sobre la oración que hay disponible. Contribuyo regular y sacrificadamente a la obra de Cristo en el mundo. Estoy comprometido en los esfuerzos de mi iglesia local para hacer que Cristo sea conocido en nuestro vecindario. Procuro con la ayuda de Dios ser un testigo fiel y eficaz de Cristo entre mis vecinos, colegas, compañeros de estudio o donde quiera que me haya puesto el Señor. Luego sigue la vida de la iglesia. Tenemos que examinar nuestras actitudes respecto a los medios de gracia y el uso que hacemos de ellas. Esto implicará el compromiso de leer y estudiar las escrituras y escuchar regularmente su exposición, ser bautizados si no lo hemos sido todavía y compartir regularmente la cena del Señor. Implicará dedicar tiempo a la oración y esperar en Dios, un genuino compromiso con la comunión de la iglesia local y una disposición a aceptar nuestra iglesia en el sufrimiento por el Evangelio y para el crecimiento nuestro y de la iglesia. Así que no nos olvidemos de soñar, acordémonos de soñar. La iglesia, tal vez como la vemos y la experimentamos, puede resultar poco atractiva, ya sea en el panorama eclesiástico nacional o en nuestra comunidad cristiana local. En ciertas oportunidades tal vez encontremos dificultad en discernir y reconocer algunas semejanzas con Cristo, pero debemos resistir la tentación de desesperarnos o desilusionarnos por la iglesia que vemos en la actualidad. A pesar de toda su debilidad actual, la iglesia está destinada a ser gloriosa y bella. A veces tenemos que mirar deliberadamente hacia adelante, más allá de las realidades inmediatas, y acordarnos de soñar con la iglesia venidera, el pueblo perfecto de Cristo, su novia sin mancha, que será presentada ante su esposo celestial a su regreso. Esa misma visión reforzará nuestra determinación de invertir nuestro tiempo y nuestros recursos, de dirigir nuestras energías y nuestras oraciones y de trabajar todos nuestros años para ayudar a que el actual cuerpo de Cristo, quebrantado e imperfecto, llegue a la plena madurez y esplendor que está destinado a reflejar en la presencia de su Señor retornante.